Hola a todos, en esta presentación les vamos a hablar sobre nuestra idea del currículo o sílabus integrado. En estas primeras diapositivas les voy a explicar la base de cómo armamos esto antes de pasar a lo más práctico. Primero me gustaría hablar un momento en esta distinción entre el sílabus y currículo. A veces en el día a día de la docencia los usamos como si fueran lo mismo, pero hay diferencias importantes. En este caso, el sílabus es esta lista de temas, los objetivos y las fechas que le entregamos al alumno el primer día. Pero el currículo va mucho más allá. Es el marco completo que sostiene toda la experiencia de aprendizaje. Es, por decirlo así, la estructura invisible de la clase. Para darle un fundamento sólido a esto, nos basamos en lo que plantea Graves. Ella define el sílabus de forma muy sencilla. Es el plan del curso que describe básicamente qué es lo que se va a enseñar. Sin embargo, lo que más nos interesa para esta clase es su definición de currículo. Ella lo ve como un sistema dinámico de procesos. No es algo que escribes y guardas en un cajón, sino algo que implica planificar, llevar a la práctica y, lo más importante, evaluar constantemente para ir mejorando. Es un ciclo vivo. Otro punto que es vital con esta idea es que se trata de una visión interdisciplinaria. En lugar de ver las materias como islas separadas, lo que buscamos es sumar. Queremos que el estudiante vea cómo una idea se conecta con otra. No es solo aprender español o aprender ciencia por separado, sino entender cómo esas herramientas se mezclan para resolver problemas reales. Es una suma de conocimientos que genera un aprendizaje mucho más profundo. Y esto nos lleva directamente a un enfoque holístico. Usamos mucho el concepto del niño entero, pero ¿qué significa esto en la práctica? Pues que no vemos al alumno solo como un cerebro que viene a absorber información académica. Lo vemos como una persona completa que tiene una dimensión social, emocional y física. Nuestro currículo intenta abrazar todas estas partes para que el aprendizaje sea realmente significativo y no solo algo para pasar el examen. Quiero que vean cómo aplicamos todo eso. Elegimos el tema del cambio climático como nuestro eje central. ¿Por qué? Porque nos permite contextualizar todo lo anterior. Por ejemplo, usamos la biología para entender el fenómeno natural, las estadísticas para analizar datos reales de lo que está pasando en el mundo y la escritura persuasiva para que los alumnos aprendan a comunicar sus ideas y proponer soluciones. Es un ejemplo perfecto de un currículo integrado. Un currículum integrado se reconoce porque todo calza y se sostiene mutuamente, no son piezas sueltas. En la literatura suele describirse como coherencia o alineación entre metas, actividades y evaluación. Un currículum integrado conecta explícitamente lo que se espera que el estudiante logre con lo que hace en clase y con cómo se evidencia ese logro. Esto significa que objetivos claros, organización del curso y evaluación van de la mano para sostener el aprendizaje en vez de funcionar como algo que se agrega al final. Otro punto importante de un currículum integrado es la integración de las destrezas, es decir, leer, escuchar, hablar y escribir mediante tareas auténticas. Oxford contrasta esto con la enseñanza segregada y explica que la integración se concreta típicamente vía content-based and task-based instruction. Por último, el currículum se entiende como un sistema dinámico, no es un documento estático. Hay una interacción entre planificar, llevar a la práctica y evaluar, y a su vez también ajustar. También se entiende como transparentes, ya que los estudiantes saben qué se aprende, por qué y cómo se evalúa. Y esto fortalece la coherencia del sistema. Los modelos típicos de sílabos integrados que se pueden combinar entre sí son theme-based, que es cuando un tema guía las lecturas, escucha, interacción, escritura y forma. También task-based, donde la tarea final es el objetivo y tiene apoyos como el pre-task, during and post. Text or genre-based, que es cuando los géneros organizan el curso, como puede ser reseña, entrevista, correo formal. Y por último puede ser el CLIL, que integra un contenido disciplinar con el lenguaje. Es un sílabus organizado por contenido.
Los niveles de integración de este currículum varía. Multidisciplinarios es cuando varias disciplinas abordan un mismo tema, pero cada una trabaja por separado, es decir, que se suman perspectivas. Por ejemplo, un módulo sobre cambio climático, donde en biología se estudian ecosistemas, en economía se estudian costos y en historia se estudian políticas ambientales. El interdisciplinario son dos o más disciplinas que se integran para responder una pregunta común. Se combinan métodos y conceptos en una misma secuencia o producto. Por ejemplo, en un proyecto diseña una ciudad sostenible donde los estudiantes usan geografía, mapas, matemática, modelo de consumo y ciencias, energía, para crear un solo plan urbano con una rúbrica conjunta. Por último, en el modelo transdisciplinario se parte de un problema real y se construye un conocimiento más allá de las disciplinas, incluyendo actores, saberes extraacadémicos, comunidad, expertos, usuarios. Por ejemplo, resolver la contaminación de un río local. Los estudiantes trabajan con vecinos, municipios, recogen datos, proponen intervenciones y campañas, y las disciplinas son herramientas, pero el eje es la solución práctica y su impacto. Los beneficios de un currículum integrado son varios. El primero es la motivación, ya que los estudiantes ven para qué sirve lo que aprenden. Por ejemplo, en vez de una lección aislada del subjuntivo, hacen un proyecto de proponer mejoras para el campus, donde se usa opinión, persuasión y registro formal. También existe un aprendizaje más profundo, ya que conectan ideas de distintas áreas y recuerdan mejor, es decir, crean conexiones reales. También hay desarrollo de habilidades auténticas, por ya que integra destrezas como en la vida real, es decir, leer, hablar y escribir. Pueden, por ejemplo, investigar un problema local, hacer entrevistas y publicar un podcast o un resumen escrito. También hay una mejor transferencia, es decir, que lo aprendido se aplica a nuevos contextos. Después de practicar quejas y soluciones, pueden usarlo para reclamar en un hotel, escribir un mail a un profesor o hablar con un supervisor. Y finalmente es más inclusivo para perfiles diversos, porque hay múltiples formas de participar: oral, escrito, visual o colaborativo. Sin embargo, el currículum también presenta algunos retos, como por ejemplo la planificación, que puede ser un poco más compleja. Hay que decidir qué entra, en qué orden, cómo se conecta. Si haces un proyecto o campaña, debes planear lectura de modelos, vocabularios, gramática útil, práctica oral y el producto final sin perderte. También hay un riesgo de integrar por integrar, es decir, juntar cosas sin propósito por ya que puede confundirlos. Por ejemplo, mezclar comida, pasado y redes sociales en una misma unidad sin un hilo conductor claro. Los estudiantes no entienden la meta. También es la calificación. ¿Cómo calificas todo junto sin ser injusta? En un podcast, ¿cuánto vale el contenido versus la pronunciación, versus la gramática, versus el trabajo en equipo? Necesitas una rúbrica muy clara. También, si es interdisciplinario, requiere acuerdos entre los docentes y las áreas, es decir, tiempos y criterios. Español e historia quieren el mismo proyecto, pero uno tiene un examen esa semana y el otro no, entonces se desalinean. También hay una diferencia entre cobertura y profundidad. Se puede sentir que no alcanzás a cubrir todo lo del temario tradicional. Haces dos proyectos grandes y algunos temas gramaticales quedan menos explícitos, entonces hay que decidir prioridades. Y por último, está la desigualdad del trabajo en grupo. Algunos inevitablemente van a cargar con más. En un proyecto final, una persona escribe todo y la otra casi no participa. Hay que usar roles, checkpoints y autoevaluación. Entonces, hablar de currículum integrado es hablar de integración, tanto en el diseño del plan como en cómo se vive y cómo se evalúa en el aula.